pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes. Si alguna persona no ha podido depositar su ofrenda, pedimos el favor de que mantenga en alto su mano para que uno de nuestros colaboradores pueda llegar hasta su lugar. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Vamos a continuar en esta mañana con una palabra de parte de Dios a nuestras vidas y recibamos a nuestro pastor Alberto Zambrano. Amén. Fuerte, fuerte el aplauso a Jesús. Amén. ¿Cuántos experimentan que Dios está acá en este lugar? Diga, Dios es bueno. Allá afuera, cuando salga, por favor apoye a la iglesia. Estamos trayendo algunas cositas que regalamos para la iglesia y la iglesia las vende y eso va para el local que estamos soñando que vamos a tener. Hay una cuenta específica que Bogotá nos hizo favor de abrir. Es una cuenta que usted puede consignar para el local que queremos comprar. Ya aproximadamente ya han estado dando, pero hay que reactivar eso. Amén. Que necesitamos comprar un sitio. Creo que vamos a durar aquí cierto tiempo y después vamos a estar en casa propia. ¿Cuánto les gustaría que la iglesia tenga su casa propia? Usted debe ayudarnos. Lo que Dios ponga en su corazón, pero también tenemos una meta. Un día de esto vamos a compartirla en cada servicio, porque es importante que la iglesia en Cartagena tenga casa propia. Hemos gastado mucho dinero en arriendo. Llegó el momento de comprar. Dios nos va a ayudar. Eso es muy independiente a los diezmos y las ofrendas. Ahora voy a mandar mi diezmo para allá, para la cuenta. No es así, porque entonces se baja el presupuesto que hay mensualmente para cubrir gastos de la iglesia. Es una ofrenda muy particular que usted aparta mensualmente para dar para el local. Muy independiente de sus diezmos y de sus ofrendas. Amén. Les recuerdo que ninguna persona que viene aquí está obligada a dar diezmo ni ofrenda. Si lo hace, necesito que sea muy voluntario y espontáneo. Esto no va para el liderazgo comprometido ya. El liderazgo comprometido sabe que debe hacerlo. Es un compromiso que tienen con Dios. Ejemplo, yo doy mi diezmo de un compromiso con el Señor. Pero la persona que visita no está obligada a dar dinero. Y si se queda aquí, no está obligado a diezmar. Cuando aprenda, usted decide eso. Amén. Entonces, allá afuera tenemos agua, tenemos dulces. Hay un dulce muy rico que están vendiendo allá. Tenemos, si usted cada domingo quiere traer, bueno, este domingo voy a traer, pero nos avisa, le avisa a Milena o a Jason. Este domingo voy a traer 2 arepitas con huevo para venderla, aportando a la iglesia 2 arepitas con huevo. Que sean muy buenas. No vaya a traer cualquier arepita de huevo.
O 2 empanaditas o un buñuelito. Amén, Alex. Eso es. Vamos a buscar en la palabra. ¿Cuántos vinieron a escuchar un mensaje de Dios? Capítulo 1, versículo 17 del libro de Juan, San Juan, el Evangelio según San Juan. ¿Dónde está su Biblia? Dígale que está a su lado. ¿Dónde está su Biblia? ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene? Yo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Otra vez. No lo ha buscado. Otra versión. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Padre, danos ese mensaje que se requiere, esa palabra sabia para el cansado, que despierte nuestro corazón en esta mañana y nos edifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca del corazón de Dios. ¿Cuál es el tema? La Biblia aquí habla, y vamos a seguir hablando hoy de ese tema. ¿Cómo se llama? Diga conmigo, el corazón de Dios. ¿Cuánto creen que es importante conocer el corazón de Dios? Bueno, dígale que está a su lado, pendiente a la palabra. Allá atrás me está distrayendo algunos, estoy pendiente que algunos me está distrayendo. Eso es. Los líderes pendientes que allá atrás nadie se distraiga. Entonces aquí dice, la ley vino con Moisés. Y cuando habla de la ley, habla de que Dios establece mandatos, establece leyes para ayudar al hombre. Pero más que todo, hay mucho enojo en el corazón de Dios. Mucha ira. Por eso se establece ojo por ojo, diente por diente. El que mataba, había que matarlo. El que cortaba un brazo, había que cortarle el brazo. De la ley vinieron a través de quién. ¿Y qué dice el texto? Pero la gracia, diga la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Yo quiero enseñarte en esta mañana que la máxima expresión del corazón de Dios, escúchame, tiene que ver con Jesucristo. Otra vez, la máxima expresión del corazón de Dios tiene que ver con Jesucristo. Por eso es importante entender todo ese proceso del origen de Jesús, de cómo nació de una virgen, de cómo surgió el Señor milagrosamente, de cómo caminó por esta tierra, cómo fue ese padecimiento, cómo llegó a la cruz y cómo resucitó. Y toda la pasión y toda la vida de Jesús, todo lo que aconteció en él, es importante que usted lo grabe, lo sienta y lo experimente. Amén. Porque allí está el contenido, la expresión del corazón de Dios. Si usted quiere conocer el corazón de Dios, usted necesita conocer a Jesucristo. Usted necesita saber de Jesucristo. Usted necesita encontrar a Jesucristo. Usted necesita amar a Jesús, entregarse a Él, volverse al Señor, entregar tu corazón totalmente a Él. Es Cristo el centro de la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Necesitamos como iglesia, como creyentes, enamorarnos de Jesús.
rendir nuestras vidas a Cristo, abandonar el pecado, abandonar el mundo y rendir totalmente nuestros corazones a Jesús. Muchas personas rinden su corazón al dinero, rinden su corazón al trabajo, rinden su corazón al mal uso del sexo, rinden su vida a muchas cosas incorrectas. Hoy te invito a entender que la máxima expresión del corazón de Dios se llama Jesús de Nazaret. Ay, hombre, se llama Jesús de Nazaret. Y hoy la iglesia tiene que entender esto. Y como logremos comprender esto, vamos a surgir y vamos a salir adelante. ¿Quién es la máxima expresión del corazón de Dios? Dígalo duro. Jesucristo. Entonces hoy tiene que despertarse en mi corazón un anhelo por conocerlo, un anhelo por acercarme a Él. Quiero explicarte que la gracia en Jesús tiene que ver con su perdón y tiene que ver con este texto que voy a compartir hoy. Búsquelo, por favor. San Juan 3:16. Hoy lo vas a entender, lo vamos a comprender y se nos va a meter en el espíritu. Busque Juan 3:16 y léalo ahí en voz bajita o medítelo. Yo lo voy a recitar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que ayúdenme que me trabé. Para que Alberto Zambrano, que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Otra vez. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este texto tiene que meterse aquí dentro. Ha sido un conocimiento, ha sido algo no más teórico, pero hoy necesitamos sacar de allí y ponerlo en nuestro corazón para comprender el corazón de Dios. ¿Cómo es posible? ¿A quién le cabe en la cabeza de poder desprenderse de su Hijo único para salvar la humanidad? Romanos, Dios no escatimó. Y la palabra escatimar tiene un contenido muy profundo a lo que nuestras mentes finitas a veces llegan a pensar. Porque escatimar quiere decir que Él se desprendió de una manera como el padre que ama tanto a su hijo se desprende, algo parecido a lo que explica Génesis cuando habla de Isaac. Abraham soltó, liberó, sacó. Es como arrancarte algo. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Tú sabes lo que es cuando uno ama a sus hijos. Duele mucho que el hijo le grite a uno. Duele mucho que el hijo le salga con groserías a uno. Duele mucho que el hijo sea desobediente. Y uno no sabe cómo desprenderse, ¿cierto? Y uno piensa que dándoles azote o insultándolos soluciona. El padre que ama, de verdad ama, tiene a su hijo en el corazón. Y duele mucho disciplinarlos o, como decimos una gota, pegarle. Que a mí cada vez que le pegaba a Cari o a Luis me dolía. Y ahora con Jadi no puedo hacer eso. Porque entendí que a pesar de que se porte mal y todo eso, es mi hija. Y si maltrato a mi hija,
me maltrato yo. Debo buscar otros caminos para poder corregir a mis hijos. Y el padre tenía a su hijo y tuvo que soltarlo. Diga conmigo, no escatimó a su único hijo. Se desprendió, lo soltó. Escúchame, entendiendo lo que iba a suceder con él. Uno solamente con imaginar que a uno de nuestros hijos le pueda pasar algo, uno ya le está doliendo. Pero el Señor Padre Celestial, imaginar que Jesús iba a ser atravesado con clavos en sus manos, sus pies, que iba a ser azotado, imaginarlo nomás. Yo digo, el corazón de Dios está expresado en el Señor Jesús. Y ese texto es profundo. La palabra de tal manera se une con ese verso en Romanos. No escatimó a su único hijo, sino que ¿qué? Que se despojó, que lo entregó por él. Pero cuando hablamos de esta palabra, nos imaginamos toda la crucifixión, todo el dolor, todo el sufrimiento de Jesús. Y el Padre tuvo que cerrar la cortina para no ver la escena, porque era doloroso. Él tenía poder para sacarlo de allí. Él podía ordenar a legiones de ángeles para sacarlo de allí. Y ahí entendemos la palabra de tal manera, de tal modo, teniendo la capacidad, el poder para poder arrancarlo de ese sufrimiento. No lo hizo pensando en usted, pensando en mí, para liberarnos del demonio, del pecado y del mal. Ay, santo. Piensa un momentico y te convertirás hoy al Señor. Piensa un momento y tu vida se consagrará a Dios. Piensa un momento en este texto, que Dios, su corazón es tan bueno, tan noble, que nos dio a su Hijo para salvarnos. Usted no andaría por ahí pecando. Usted no andaría por ahí haciendo lo malo. Usted no andaría desobedeciendo a sus padres, fornicando, adulterando. Usted estaría pensando en eso, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Quiero escuchar un amén profundo, que hoy pueda reflexionar. De tal manera amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Diga conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, mas Dios expresa su amor para con nosotros, en que siendo yo un fornicario, un adúltero, mentiroso, pecador, malvado, Cristo murió por nosotros. Otra vez, murió por nosotros. Cuando uno va comprendiendo el hecho de la cruz y se le va revelando, uno no va siendo el mismo. El cristiano verdadero comprende, practica, entiende el hecho de la cruz y lo comparte. El cristiano medio no lo comprende, solo lo escucha y es simplemente alguien que anda en la teoría y no en la práctica. Se ha convertido en un religioso que cambió el rótulo de católico, ahora soy evangélico. Pero Dios no quiere que hagamos eso, que no tengamos ningún rótulo, sino que nuestro corazón esté rendido a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que Él haga su voluntad en nosotros. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es temer a Dios
y hacer la voluntad de Dios. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es vivir sin el temor de Dios y alejado de la voluntad de Dios, que ni siquiera le interese la voluntad de Dios. Pero lo más importante para un hombre verdadero es que quiera, anhele con todo su corazón hacer la voluntad de Dios. Temerle a Dios. Son muy pocos los hombres y mujeres que se determinan a hacer la voluntad de Dios. Y en este tiempo es fácil. En este tiempo es fácil. Pero muchos murieron por causa del evangelio. Muchos aún en algunos lugares del mundo están escondidos en catatumba, porque no pueden adorar a Dios libremente como lo hace usted. Muchos. Hoy usted tiene que tomar una decisión. Entender el corazón de Dios, expresado a través de Jesucristo. Santo, ¿dónde está tu papá, hombre? A través de Jesucristo. Y le he dado 2 versículos, le he dado 3 versículos ya. Juan 3:16, que la próxima semana voy a preguntar. Anote ahí. Juan 3:16. Me buscan Romanos, los 2 que he dicho. Dios no escatimó a su único hijo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Esos 2 versos, Esther, búscamelo ahí para que la gente se los aprenda. Que mi mamá me llamó y me dijo: Alberto, ves y dile a la gente que memorice la Biblia. ¿Cuántos van a memorizar la Biblia? Estamos enseñando eso por mucho tiempo, que memorice la Biblia porque es importante. ¿Cuántos quieren que siga? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí hay un punto importante, y es el amor de Dios. Y cuando nosotros, tóqueme ahí eso es mi amor, ahí está bien. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, como la hemos escuchado mucho, se nos hace rutina. Pero quiero que tú hoy comprendas el amor de Dios. También entiendas por qué tú no experimentas el amor de Dios. Escucha esto. Hay un obstáculo para que el ser humano experimente y conozca el amor de Dios. ¿Cuál es? Lo has escuchado mucho, pero no se revela. Se llama pecado. Cuando el ser humano anda, vive, practica el pecado, no puede conocer, no puede experimentar el amor de Dios. Por eso una persona lo domina el odio. Una persona es dominada por la ira. Una persona es dominada por la violencia, por la agresividad. Un ser humano que fue diseñado para amar maltrata a su esposa, maltrata a su esposo, maltrata a sus hijos. Un ser humano que fue diseñado para acariciar, para abrazar, para perdonar, para amar, se levanta en odio, se levanta en violencia, destruye, ataca al otro ser humano, habla mal del otro ser humano sin ninguna piedad, sin ninguna compasión. Usan su lengua como una espada y atraviesan el testimonio y la vida de los demás. El ser humano fue diseñado para amar, para abrazar, para perdonar. El ser humano fue diseñado por Dios con una estructura totalmente definida para ayudar, para levantar al otro, no para pisotear al caído, sino levantarlo.
El diseño interior que tenemos nosotros como seres humanos tiene que ver con el diseño de Dios. Amor verdadero, genuino, sin hipocresía, mirándole a los ojos y expresando amor de verdad, perdonando. No importa que me hayan hecho. Eso es lo que hay aquí. Pero solo nos va a la lógica el amor. Debido al obstáculo que se llama pecado, nunca lo podrás conocer y experimentar. Una buena noticia: se puede quitar el pecado. Mejor noticia: en la cruz del Calvario Jesucristo quitó el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchamos muchas veces: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Amén. Pero no se ha entendido. Y tú no puedes vivir la vida con Dios si no decides abandonar el pecado. ¿Qué es pecado? Para mí hay una palabrita: vivir alejado de Dios. Esa frase. ¿Qué es pecado? Vivir la vida alejada de Dios. Como a mí me da la gana, es mi vida. Yo la vivo como me dé la gana. Estás equivocado. Es tu vida. Aclaro, eres un administrador de tu vida, pero tu vida le pertenece a Dios. Y el día que Él decida, te vas porque te vas. No le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo a la muerte. El día que Dios decida, viva tranquilo. Vaya al médico y todo eso. Pero no le tenga miedo, porque el día que Dios decida, me voy. ¿Qué etiquete? Necesito que tú comprendas que estar separado de Dios es el peor pecado que tú puedes hacer. Por eso es que continuamente se le invita a la gente a acercarse a Dios, porque dice: pecadores, acercaos a Dios, limpiad vuestras manos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay que limpiar las manos, hay que soltar el pecado, hay que soltar la mentira, hay que dejar el adulterio, hay que dejar la fornicación, hay que dejar la pornografía, hay que dejar el chisme, hay que dejar el odio, hay que dejar el rencor. Aún en la iglesia, gente que no se habla. No está bien. Si yo fui transformado por Dios, yo debo buscar la forma de amar a mi hermano y de perdonarlo. Y yo les quiero aclarar que yo estaba en Bogotá y llegué anoche, y que no me tiraron ningún chisme. Que estoy aquí en el poder del Espíritu Santo, trayéndote un mensaje para que tú seas sanado, para que tú te levantes, para que tú descanses, para que salgas de allí, del hoyo, de la desesperación, de la angustia, de la ansiedad y de la depresión, y te levantes a una vida nueva, restaurada, llena del poder del Espíritu Santo. Fuerte el aplauso a Jesús.
Cuando uno abandona el pecado, se acerca a Dios, escúchame, y se determina a buscarlo. Porque hay gente que llega a la iglesia y se quedan ahí en la iglesia, pero no oran, no leen la palabra, no aprenden la Biblia, no crecen y se vuelven conflictivos en la iglesia. ¿Está escuchando? Entonces es importante que tú abandones el pecado, te unas a Dios, pero de verdad te unas y comiences a orar de tal manera que experimentes que Dios está contigo, que tú experimentes que está la presencia de Dios, que no es una religión más, que no saliste de una religión para meterte a otra, sino que tú estás experimentando la presencia de Dios en tu vida, que estás creciendo, que tu vida cristiana no es alto o bajo. Hoy lloro, mañana no. Hoy estoy alegre, mañana estoy que levanto puño el que sea. No, tu vida cristiana tiene que ser, si realmente tienes comunión con Dios, tu vida cristiana tiene que ser de crecimiento. Hoy perdono, mañana también. Hoy amo, mañana también. Hoy me aprendo la Biblia, mañana también. Y voy creciendo. Es lo que en 4 o 5 meses he estado experimentando. Que si sigo buscando con sinceridad a Dios de corazón, voy creciendo hasta llegar a la estatura del Señor Jesucristo. A un varón perfecto. Y la iglesia necesita eso. Y usted necesita eso. No sé si ya debo terminar. Creo que me quedan 7 minutos. Póngase de pie. Necesito a alguien aquí que me ayude y adoremos a Dios con el Espíritu Santo. Bienvenido. Escúchame. Le hablo a los nuevos, aun cuando vayas a célula. Escúchame, por favor. Por el bien tuyo he traído palabras sabias para el cansado. He traído palabras sabias para aquel que la necesita. He traído una palabra de libertad. He traído una palabra de sanidad. Pero tú tienes que tomar la decisión si la aceptas, si la recibes. Yo hago un llamado a las personas, primero, que vienen por primera vez. Y segundo, a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes son honestos y dicen: yo hoy quiero conocer el corazón de Dios porque no lo conocía? Y levantan la mano, a ver, ahí en su puesto. No tenga pena. El pastor Castellano hizo un llamado en Bogotá. Gracias, mi hermano. Y yo enseguida pasé. Y necesito a Dios para ayudar a la gente. Ya tengo 54 años, anote ahí. El 15 de noviembre cumplo 55. No sé cuánto tiempo me queda. Solo Dios sabe. Quiero aprovecharlo. Buscarlos para bendecirlos. Buscarlos para bendecirlos. Sin decirlo, que usted se entere que el que estuvo predicando estuvo al lado de Dios, estuvo con Dios.